Hay vidas que parecen hechas de una sola pieza. Vidas que desde afuera lucen como monumentos terminados, como algo que el tiempo no puede tocar porque ya tiene la forma definitiva de las cosas que perduran. Y hay personas que pasan años creyendo en esa imagen, alimentándola, repitiéndola, hasta que un día se encuentran en el lugar equivocado a la hora equivocada y ven algo que no estaba en el retrato oficial. Un gesto, una conversación, un silencio demasiado cargado para ser inocente. Y en ese momento la imagen se raja por dentro y ya nunca vuelve a ser la misma. Ella no era nadie importante dentro de ese mundo. Era una mujer que llegó a trabajar a una casa grande con las manos dispuestas para lo que se necesitara y la costumbre de no hacer preguntas que nadie le había pedido hacer. Era empleada doméstica. Una de las que mantienen en pie los espacios donde vive la gente que el mundo conoce, mientras esa gente mira hacia otro lado convencida de que nadie importante está observando. Pero ella observaba. Siempre observó. No porque quisiera saber secretos ni porque tuviera intención de contar nada, sino porque hay personas que nacen con esa manera de estar en el mundo, calladas y atentas, registrando sin proponérselo todo lo que el ambiente va soltando en los momentos en que nadie recuerda que hay alguien invisible en el cuarto. Y lo que fue viendo con el tiempo, lo que fue escuchando en fragmentos durante los meses que estuvo en ese lugar, fue una historia que no correspondía con nada de lo que el país creía saber sobre esa mujer. Una historia más compleja, más humana en su dolor y en sus contradicciones que cualquier cosa que hubiera aparecido en una revista o en una entrevista de televisión. La mujer de la que hablamos nació el 16 de agosto de 1930 en Salamanca, Guanajuato. Su nombre real era Guillermina Jiménez Chaboya. El mundo la conocería después como Flor Silvestre. La reina de la canción ranchera. El alma de la canción mexicana. Títulos enormes para una mujer que comenzó siendo la tercera de 7 hijos en una familia sin privilegios, en una ciudad donde el destino de las mujeres estaba escrito desde antes de que aprendieran a leer. La empleada reconstruyó esa historia de la misma manera en que reconstruyó todo lo que supo de ese mundo. De fragmento en fragmento, de conversación en conversación, de los pedazos que se escapaban cuando las personas que rodeaban a Flor bajaban la guardia lo suficiente como para dejar caer algo verdadero entre tanta cosa cuidadosamente construida. Y lo que fue emergiendo con el tiempo era el retrato de una mujer que desde muy joven había desarrollado una relación particular con la idea de la invisibilidad. Una relación de rechazo absoluto, casi físico. Como si algo en ella supiera desde siempre que había nacido para ocupar un espacio mucho más grande que el mundo estaba dispuesto a darle sin pelea. Salamanca, Guanajuato, no era un lugar que preparara a sus hijos para la fama. Era una ciudad de jerarquías silenciosas, de apellidos que abrían puertas y apellidos que no significaban nada más allá de la cuadra donde vivías. Una ciudad donde las mujeres de clase trabajadora aprendían desde pequeñas que su lugar estaba definido por límites que nadie necesitaba explicar porque todos los conocían desde que nacían. Guillermina era la tercera de 7 hermanos. Su padre, Jesús Jiménez Cervantes, era carnicero. Su madre, María de Jesús Chaboya Peña, era la clase de mujer que sostiene una familia entera con una determinación que nunca aparece en los libros de historia porque ocurre en silencio. Dentro de las paredes de una casa que nunca tiene suficiente de nada. Fue precisamente esa madre la que cambió el rumbo de todo. Fue ella quien insistió en que la familia se mudara a la Ciudad de México cuando Guillermina tenía 13 años. Una decisión que en ese contexto, en esa época, en esa clase social, no era menor. Era una apuesta enorme hecha por una mujer que había visto algo en su hija que no quería ver desperdiciado en una ciudad pequeña sin escenarios ni oportunidades. La empleada pensaba mucho en esa madre cuando reconstruía la historia desde el principio. Pensaba en lo que significa tomar una decisión así sin red de protección, sin garantías. Con 7 hijos y una vida entera que reorganizar alrededor de la intuición de que una de ellos tiene algo especial que el mundo debe conocer. Esa clase de apuesta materna no aparece en los homenajes ni en los documentales. Pero sin ella, Flor Silvestre probablemente nunca habría existido. La Ciudad de México de los años 40 era un organismo vivo y ruidoso, lleno de oportunidades para quien supiera encontrarlas y de trampas para quien no tuviera cuidado. Una ciudad que crecía a una velocidad que el resto del país no podía seguir. Donde la radio era el corazón de la cultura popular y donde los teatros del centro eran los templos donde la gente común iba a soñar con algo más grande que su propia vida. Fue en uno de esos teatros donde ocurrió el primer momento que definiría todo lo que vendría después.
El Teatro del Pueblo, en el Mercado Abelardo L. Rodríguez, fue el escenario donde una niña de 13 años subió sin que nadie se lo pidiera. Plantó los pies sobre las tablas y le dijo al director del mariachi Pulido que quería cantar. El director se negó. Era demasiado pequeña, demasiado delgada, demasiado todo lo que una niña de 13 años es cuando el mundo todavía no ha aprendido a tomarla en serio. Pero el dueño del teatro vio algo. Le dijo que volviera la semana siguiente. Y Guillermina volvió. Ese regreso fue el primero de una larga serie de regresos que definirían su carácter. La empleada lo entendió mucho después, cuando ya había visto suficiente de ese mundo para reconocer los patrones. Flor Silvestre era una mujer que volvía. Que no aceptaba el no como respuesta definitiva. Que encontraba en la negativa no una señal para detenerse sino un obstáculo para rodear. Esa cualidad, que en una niña parecía simplemente terquedad, con el tiempo se convertiría en la columna vertebral de una carrera que duraría más de 7 décadas. El nombre no llegó de golpe. Llegó como llegan las cosas que terminan siendo definitivas, de manera casi accidental, en el cruce de una canción, una película y la intuición de un locutor que supo ver antes que nadie lo que esa voz podía llegar a ser. Cuando Guillermina comenzó a cantar en la estación CEFO, la Radio Nacional de México, su primer personaje fue el de una revolucionaria. Interpretaba La Soldadera, una canción de José de Jesús Morales, con esa entrega total que ya entonces era su sello. Pero había un problema. La imagen no correspondía. Una chica de facciones delicadas, de presencia frágil y femenina, cantando con la fuerza de una mujer de la revolución producía una disonancia que el locutor Arturo Blancas no pudo ignorar. Un día se lo dijo sin rodeos. Usted no es ninguna soldadera. Usted es una flor. Y así, tomando prestado el título de la película que Dolores del Río había protagonizado en 1943, nació Flor Silvestre. Un nombre que con el tiempo se volvería más real que el nombre de pila, que terminaría siendo lo único que el país necesitaba escuchar para saber exactamente de quién se estaba hablando. La empleada había escuchado contar esa historia varias veces en ese entorno, siempre con la misma mezcla de orgullo y melancolía que tienen las historias que marcan un antes y un después en la vida de alguien. Lo que vino después de ese bautizo fue una acumulación de trabajo y de presencia que no tenía días de descanso. La XCW, la estación más poderosa del país, la que definía quién existía en el mundo del espectáculo mexicano y quién no. Los concursos ganados. Los contratos firmados. La gira por Centro y Sudamérica entre 1947 y 1949 que la llevó hasta Argentina, donde fue presentada por Hugo del Carril. Y donde una audiencia que no la conocía de nada la recibió con la misma calidez que el público mexicano, porque hay voces que no necesitan traducción ni contexto para llegar al lugar correcto dentro de una persona. Esa gira fue también el escenario del primer gran dolor privado de su vida. Fue en Argentina, durante esos años de gira, donde Flor tuvo a su primera hija, Dalia Inés, con Andrés Nieto, su primer marido. Tenía 16 años. 16 años, un bebé, una carrera que apenas comenzaba a tomar forma real, y un matrimonio que desde el principio llevó dentro la semilla de su propio fracaso. El carácter irascible de Andrés Nieto, su afición al juego, la fricción constante de dos personas que no tenían lo que se necesita para construir algo durable. Fueron desgastando ese vínculo hasta que no quedó nada que valiera la pena sostener. La empleada reconstruyó esa primera etapa con la paciencia de quien sabe que los principios importan más de lo que parece, que las heridas tempranas dejan marcas que aparecen décadas después en los lugares más inesperados. Una mujer que tuvo su primera hija a los 16 años, que navegó el inicio de una carrera enorme cargando al mismo tiempo el peso de un matrimonio que no funcionaba. Aprende cosas sobre la soledad y sobre la resistencia que no se aprenden de otra manera. Y esas cosas se instalan en el carácter de una manera que ya no se va. El regreso a México después de la gira sudamericana fue el regreso de una mujer diferente a la niña que había salido. Flor tenía ahora una hija, un matrimonio roto, y una claridad sobre lo que quería que el dolor y la distancia habían afilado hasta volverlo casi brutal en su precisión. Quería cantar. Quería que su voz llegara a todos los rincones donde hubiera alguien que necesitara escucharla. Y no iba a permitir que nada, ningún fracaso personal ni ninguna herida privada, se interpusiera entre ella y ese objetivo. La XCW la contrató. Musar la firmó. Y el cine la descubrió con esa lógica inevitable de las personas que tienen una presencia tan particular que las cámaras no pueden ignorarlas. Fue el productor Gregorio Wallerstein quien la vio primero,
quien entendió que esa voz necesitaba una pantalla, que la combinación de belleza natural, carisma genuino y una manera de habitar una canción que pocas personas tienen era exactamente lo que el cine mexicano de esa época estaba buscando. Su debut en pantalla llegó en 1950 con Primero Soy Mexicano, junto a Joaquín Pardavé y Luis Aguilar. El país la vio y la reconoció de inmediato, no como una cara nueva sino como algo que ya estaba esperando sin saber que lo esperaba. Esa cualidad de las estrellas verdaderas, la de parecer que siempre estuvieron ahí, que su presencia en el mundo es tan natural como la de las cosas que no se imaginan ausentes. Lo que siguió fue una década de trabajo ininterrumpido en la época más brillante del cine mexicano. Más de 70 películas a lo largo de su carrera. Compañeros de reparto que eran los nombres más grandes del momento. María Félix en La Cucaracha. Cantinflas en El Bolero de Raquel. Toshiro Mifune en Ánimas Trujano, la segunda película mexicana nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera. Donde Flor interpretó a Catalina con una profundidad que le ganó reconocimiento de la crítica internacional. Pero mientras esa carrera pública brillaba con una intensidad que pocos artistas mexicanos han alcanzado, en la vida privada de Guillermina Jiménez Chaboya se estaba desarrollando otra historia. Una historia que la empleada fue conociendo en pedazos, en los fragmentos que se cuelan por las grietas de los ambientes cerrados cuando la guardia baja y la verdad encuentra un momento para respirar. Alrededor de 1950 llegó Paco Malgesto. Locutor, cronista taurino, una figura del mundo del espectáculo que conocía los mismos pasillos que ella, que hablaba el mismo idioma de micrófonos y escenarios y aplausos. Se casaron. Tuvieron 2 hijos, Marcela y Francisco Rubiales. Y ese matrimonio también se fue desgastando con el tiempo. Con esa lentitud particular de las uniones que no terminan de golpe sino que se van apagando poco a poco hasta que un día ya no queda ni la forma de lo que alguna vez fue. La empleada pensaba en esos 2 matrimonios fallidos cuando reconstruía la historia de Flor y entendía que no eran simplemente mala suerte ni mala elección. Eran el resultado de una mujer que llevaba dentro una fuerza demasiado grande para los espacios que el mundo de esa época le ofrecía. Una mujer que no cabía en el papel que se esperaba de ella porque ese papel había sido diseñado para alguien más pequeño. El nombre de Antonio Aguilar apareció en la vida de Flor Silvestre de la manera en que aparecen las cosas que van a cambiar todo. No con anuncio ni con preparación. Con la naturalidad perturbadora de lo inevitable. Se conocieron durante el rodaje de La Huella del Chacal en 1956. 2 figuras del espectáculo mexicano en el mismo set, con la misma raíz ranchera, con la misma manera de habitar un escenario que pocas personas comparten. Antonio Aguilar era entonces ya una figura consolidada. Nacido en Villanueva, Zacatecas, en 1919, era 11 años mayor que Flor. Cantante, actor, charro, una presencia física imponente que llenaba el cuadro de la pantalla con esa naturalidad de los hombres que parecen haber nacido ya completos, sin el proceso visible de construcción que tienen los demás. Era también un hombre con una personalidad tan fuerte como la de ella. Tan habituado a ocupar el centro de cualquier espacio que la pregunta de cómo podían existir 2 personas así dentro de la misma historia sin destruirse mutuamente era una pregunta legítima que el tiempo respondería de maneras que nadie habría predicho del todo. Se casaron el 29 de octubre de 1959 en la Ciudad de México. Para entonces Flor ya tenía 3 hijos de sus 2 matrimonios anteriores. El mundo los vio unirse y vio en esa unión algo que iba más allá de 2 personas eligiéndose. Vio la consolidación de una dinastía. 2 de las voces más importantes de la música ranchera mexicana compartiendo no solo un escenario sino una vida, un rancho, una familia. Un apellido que con el tiempo se volvería sinónimo de una manera específica de entender lo mexicano. El rancho El Soyate, en Villanueva, Zacatecas, fue el territorio donde esa vida compartida tomó su forma más real. No el México de los estudios de grabación ni de los sets de filmación ni de las giras internacionales. El México profundo de la tierra y los caballos y el trabajo que no termina nunca y el silencio de las noches en el campo que no se parece a ningún otro silencio. Ahí criaron a sus hijos. Ahí construyeron lo que el mundo conocería como una de las familias más emblemáticas del espectáculo mexicano. Antonio Aguilar hijo nació en 1963. Pepe Aguilar nació en 1968. La empleada los había visto de adultos, había observado en ellos esa combinación particular de los hijos que crecen dentro de una leyenda familiar. Que llevan el peso y el privilegio de un apellido que abre puertas y al mismo tiempo impone una carga que no todo el mundo está preparado para cargar. Pero eso vendría después.
Antes estaba la historia de cómo dos personas con la misma fuerza intentaron construir algo juntos sin destruirse en el intento. La empleada no romantizaba esa unión. Había escuchado demasiado para romantizarla. Había escuchado hablar de una convivencia marcada por los mismos elementos que definen cualquier relación entre dos personas que no saben vivir en pequeño. La intensidad, la pasión, pero también el choque, la fricción de dos caracteres que no tenían mecanismo de rendición porque ninguno de los dos había aprendido a rendirse nunca. Dentro del mundo del espectáculo mexicano de los años 60 y 70 había una economía del poder que no se discutía abiertamente pero que todos conocían. Una jerarquía no escrita que determinaba quién protagonizaba, quién acompañaba, quién recibía el crédito visible y quién hacía el trabajo que sostenía todo desde un lugar menos iluminado. La empleada había crecido escuchando hablar de ese mundo y cuando llegó a trabajar en ese entorno ya tenía un mapa aproximado de cómo funcionaban esas dinámicas. Lo que no esperaba era ver de cerca cómo esa economía del poder operaba incluso dentro de las relaciones más íntimas. Cómo podía instalarse entre dos personas que se amaban y reorganizar los términos de ese amor de maneras que ninguno de los dos nombraba directamente porque nombrarlas habría obligado a hacerse preguntas que era más cómodo no hacer. Flor Silvestre había llegado al matrimonio con Antonio Aguilar siendo ya una estrella consolidada. Su carrera en el cine y en la música era anterior a la de él en varios aspectos. Su nombre era tan grande como el de cualquier figura del espectáculo mexicano de su generación. Pero el mundo en que se movían, el mundo de la música ranchera y el cine de charros, era un mundo profundamente marcado por una idea muy específica de lo que debía ser una mujer junto a un hombre de la talla de Antonio Aguilar. No se trataba de que alguien le dijera directamente lo que debía hacer o dejar de hacer. No funcionaba así. Funcionaba de una manera más sutil y por eso más difícil de resistir. Funcionaba a través de las expectativas del entorno, de los contratos que se ofrecían o no se ofrecían, de los proyectos que incluían su nombre junto al de él y de los proyectos que solo llevaban el nombre de él. De la manera en que el mundo del espectáculo mexicano de esa época naturalizaba la idea de que en una pareja artística siempre había una figura principal y una figura complementaria y de que el género determinaba cuál era cuál. La empleada había escuchado hablar de esa tensión en conversaciones que no estaban dirigidas a ella. En esos intercambios que ocurren cuando las personas cercanas a una figura pública hablan entre ellas con la confianza de quien cree no estar siendo observado. Y lo que emergía de esas conversaciones era el retrato de una mujer que había tenido que negociar constantemente entre lo que era y lo que el mundo esperaba que fuera. Entre la artista de primera línea que había demostrado ser y el papel de esposa y madre que el entorno esperaba que ocupara como prioridad. Esa negociación no era un drama visible ni una crisis declarada. Era el trabajo invisible y cotidiano de una mujer que amaba lo que hacía y amaba a su familia y vivía en la tensión de un mundo que no tenía espacio suficiente para las dos cosas al mismo tiempo. Una tensión que la empleada reconoció de inmediato porque era la misma tensión que había visto en otras mujeres de ese entorno, la misma que había visto en su propia madre y en las mujeres de su vecindario. Solo que en este caso ocurría bajo los reflectores, con el país entero mirando sin ver lo que había debajo. Los hijos crecieron en el rancho El Soyate con una infancia que desde afuera parecía idílica y que por dentro tenía la complejidad de todo lo que crece en la sombra de algo más grande que sí mismo. Antonio y Pepe Aguilar se formaron en un ambiente donde la música no era una opción de vida entre otras opciones posibles. Era el aire. Era el idioma en que la familia se comunicaba con el mundo y consigo misma. Era la herencia más concreta y más pesada que sus padres podían dejarles. La empleada los había observado en distintos momentos y lo que veía en ellos era esa combinación particular de los hijos que crecen dentro de una leyenda. La capacidad genuina, el talento real que no puede explicarse solo por el apellido sino que viene de algo que se hereda de maneras que la biología no termina de explicar del todo. Pero también el peso. El peso de un hombre que llega antes que cualquier cosa que puedas hacer por ti mismo, que define las expectativas antes de que tengas oportunidad de presentarte con tus propios términos. Antonio hijo fue el primero en seguir el camino. Pepe vino después con una personalidad que desde temprano mostró esa cualidad de los hijos que observan más que sus hermanos. Que procesan el ambiente con una atención particular y que construyen desde ese procesamiento algo propio que no es simplemente una repetición de lo que vieron en casa. Pepe Aguilar se convertiría con el tiempo en una figura que supo tomar el legado familiar y transformarlo sin romperlo. Que encontró la manera de ser reconociblemente parte de esa dinastía y al mismo tiempo inconfundiblemente el mismo.
Pero antes de todo eso, antes de los escenarios propios y los discos y las carreras independientes, estaba la infancia en el rancho. Estaban los días en que Flor Silvestre era simplemente la madre, no la reina de la canción ranchera ni el alma de la canción mexicana. La mujer que estaba ahí cuando las cosas salían mal y cuando salían bien, que sostuvo una familia entera con la misma intensidad con que sostuvo una carrera. Que nunca encontró la manera de hacer las cosas a medias porque su naturaleza no lo permitía. La empleada pensaba en esa imagen de Flor como madre y la contrastaba con la imagen pública que el país conocía y encontraba en esa distancia algo que no era contradicción sino complejidad. Las personas que viven en grande no suelen poder hacerlo en pequeño también. No porque no quieran sino porque la misma energía que las hace extraordinarias en un escenario las hace difíciles de contener en una cocina o en la conversación cotidiana de una tarde sin nada especial que celebrar. Y eso tiene consecuencias en las personas que las rodean, especialmente en las que las aman desde cerca sin la distancia protectora que da el ser simplemente un admirador. Hubo un momento en la carrera de Flor Silvestre que la empleada escuchó describir varias veces con una precisión que sugería que quienes lo recordaban lo hacían con la claridad de las cosas que marcan un antes y un después. Un momento en que la trayectoria que parecía ascender sin interrupción encontró una resistencia que no venía del público ni de los críticos sino de algo más difícil de nombrar y de combatir. El cine mexicano de los 60 y 70 estaba cambiando. Los géneros que habían definido la época de oro, las películas de charros, las comedias rancheras, los melodramas con fondo musical, estaban perdiendo terreno frente a otros formatos, otros ritmos. Otras maneras de contar historias que correspondían con un país que también estaba cambiando a una velocidad que la industria del entretenimiento no siempre podía seguir. Y en ese proceso de transformación, las figuras que habían construido su identidad dentro de esos géneros enfrentaban una pregunta que no tenía respuesta sencilla. Reinventarse o mantenerse fieles a lo que eran. Flor eligió mantenerse fiel. No por rigidez ni por falta de visión, sino porque su vínculo con la música ranchera y con el universo cultural que representaba no era estratégico ni calculado. Era genuino. Era la expresión más honesta de quién era y de dónde venía y de que entendía que era su función en el mundo del espectáculo. Una cantante que había nacido para darle voz a ese México profundo, campesino, emocional, que encontraba en las canciones rancheras no entretenimiento sino algo más cercano a la identidad y a la memoria colectiva. Pero esa fidelidad tuvo un costo. El costo de quedarse fuera de ciertos espacios que se abrían para otros. El costo de ver cómo el mercado se fragmentaba y cómo su lugar dentro de ese mercado, aunque nunca desapareció, fue reduciéndose a un territorio más específico y más acotado que el que había ocupado en los años de mayor esplendor. La empleada había escuchado hablar de esa etapa con una mezcla de respeto y melancolía. Respeto por la coherencia de una mujer que nunca intentó ser lo que no era. Melancolía por lo que esa coherencia costó. Porque hay un tipo particular de soledad que sienten las personas que se niegan a cambiar cuando el mundo cambia a su alrededor. No la soledad del fracasado sino la del que sigue siendo fiel a algo que el mundo ha decidido dejar atrás temporalmente, sin saber si el mundo eventualmente regresará o si la distancia se volverá permanente. En el caso de Flor Silvestre, el mundo regresó. No de inmediato, no sin que pasaran años de una presencia más discreta que la que había tenido en su época más brillante. Pero regresó. Porque las cosas genuinas tienen esa capacidad de esperar sin perder su valor. Antonio Aguilar murió el 19 de junio de 2007 en la Ciudad de México. Tenía 88 años. Había vivido una vida de una densidad que pocas biografías pueden sostener, llena de música, de películas, de caballos, de tierra. De una manera de ser mexicano que él encarnó con una convicción que el tiempo no logró erosionar. La empleada estaba lejos de ese mundo cuando ocurrió. Había salido tiempo antes con la discreción de quien sabe que los lugares donde se sabe demasiado son lugares que conviene dejar antes de que alguien decida que tu presencia ya no es conveniente. Pero siguió esa muerte desde la distancia con esa atención particular que uno dedica a las historias que conoció desde adentro. Lo que le interesaba no era el duelo público, las declaraciones, los homenajes. La cobertura de los medios que convierte la muerte de una figura querida en un ritual colectivo donde el dolor privado queda sepultado bajo el peso de la representación. Lo que le interesaba era lo que esa muerte significaba para Flor Silvestre en el territorio más íntimo. En ese espacio donde una mujer que había compartido casi 50 años de vida con un hombre se quedaba de pronto sola con todo lo que habían construido y todo lo que no habían podido resolver. 48 años de matrimonio.
Esa cifra tiene un peso que no puede resumirse en ninguna fórmula simple. No es simplemente la suma de los años sino la acumulación de todo lo que ocurre dentro de ellos. Las victorias y los fracasos. Los momentos en que dos personas se encuentran de verdad y los momentos en que se pierden de vista sin que ninguno lo admita. Las cosas que se dicen y las que nunca se dicen porque el tiempo siempre parece suficiente para decirlas más adelante y de pronto el más adelante ya no existe. La empleada había escuchado hablar de esa relación en términos que nunca fueron simples. Una unión de dos fuerzas equivalentes que encontraron en su encuentro algo que ninguno de los dos podría haber construido solo pero que tampoco podía existir sin el costo que implica juntar dos caracteres que no saben ceder. Habían construido juntos una familia, un rancho, una carrera compartida, una imagen pública que el país entero reconocía como símbolo de algo auténtico. Y habían pagado por todo eso con la moneda que se paga siempre en esa clase de construcciones. Con la renuncia a partes de uno mismo que no tienen precio visible pero que se sienten en el cuerpo con la precisión de las heridas que no sangran hacia afuera. Cuando Antonio murió, Flor se quedó en el rancho El Soyate. En Villanueva, Zacatecas. En el territorio donde habían vivido la parte más real de su historia compartida. Y el mundo que la miraba desde afuera vio en esa decisión algo que quiso interpretar como retiro, como el cierre natural de un capítulo. Como la imagen de una viuda que se recoge en la serenidad de la vejez después de una vida vivida en grande. Pero la empleada, que había aprendido a leer lo que estaba debajo de las imágenes que el mundo decidía ver, entendía que quedarse en ese rancho no era retiro. Era continuidad. Era la misma mujer de siempre, en el mismo territorio de siempre, siendo fiel a lo que había sido siempre. Sin la necesidad de que el mundo la estuviera mirando para seguir siendo exactamente quien era. Pepe Aguilar habló en alguna ocasión de su madre con una honestidad que la empleada encontró reveladora precisamente porque no intentaba construir una imagen sino simplemente describir a una persona real. Habló de una mujer de carácter extraordinariamente fuerte. De alguien que no tenía mecanismos de medias tintas, que cuando amaba lo hacía con una intensidad que podía ser lo más hermoso del mundo y también lo más difícil de sostener desde adentro. Esa descripción coincidía con todo lo que la empleada había observado y reconstruido. Una mujer cuya fuerza era su don más grande y al mismo tiempo la fuente de sus mayores fricciones con el mundo. Porque la fuerza verdadera, la que no es pose ni construcción sino carácter real, no sabe apagarse cuando ya no conviene. No tiene interruptor. Está ahí siempre, en la manera de caminar, en la manera de hablar, en la manera de ocupar el espacio, y eso genera admiración y genera también resistencia en partes iguales. La relación de Flor con sus hijos era una relación marcada por esa misma intensidad. La empleada había escuchado hablar de una presencia materna que no dejaba espacio sin llenar, que amaba de la misma manera en que cantaba, con todo, sin reservas. Sin calcular si la intensidad era demasiada para lo que el otro podía recibir. Y esa clase de amor, aunque sea completamente genuino en su origen, produce en los hijos una experiencia que tiene tanto de privilegio como de peso. Antonio y Pepe crecieron siendo los hijos de dos figuras que el país entero conocía y admiraba. Eso significa crecer con una identidad prestada antes de tener oportunidad de construir una propia. Significa que el mundo te mira y te evalúa siempre en relación a lo que viene antes de ti, que cada cosa que haces es inevitablemente comparada con el estándar de lo que hicieron tus padres. Significa cargar con una herencia que es simultáneamente el regalo más grande que alguien puede recibir y la carga más difícil de sostener sin perder de vista quién eres tú, no quién fue tu padre ni quién fue tu madre. Pepe lo resolvió de una manera que la empleada consideraba extraordinaria en su coherencia. Construyó una carrera propia que era reconociblemente parte del árbol familiar pero que tenía raíces y ramas propias. Encontró la manera de honrar el legado sin convertirse en su prisionero. Esa es una habilidad que no se aprende en ningún libro y que muy pocas personas que crecen dentro de leyendas familiares logran desarrollar sin perderse en el intento. La empleada pensaba en Flor Silvestre como madre y veía en la manera en que sus hijos habían resultado algo que decía más sobre ella que cualquier entrevista o cualquier homenaje oficial. Los hijos son el retrato más honesto de una persona. No el retrato que uno elige mostrar sino el que resulta de todo lo que uno fue en los momentos en que nadie estaba mirando, en las mañanas ordinarias, en los conflictos cotidianos. En la manera de estar presente o de no estarlo cuando se necesitaba. Había una historia que la empleada escuchó contar con una delicadeza particular, con esa manera de hablar que tienen las personas cuando tocan algo que saben que es frágil. Era la historia de la hermana. De Enriqueta Jiménez, la prieta linda, la cuarta de los 7 hermanos Jiménez Chaboya.
que siguió el mismo camino que Guillermina y construyó también una carrera en la música ranchera que le ganó su propio lugar en la historia del género. Las dos hermanas habían formado en algún momento el dueto Las Flores. Habían cantado juntas con esa complicidad particular de quienes comparten no solo el escenario sino el origen, la infancia. El código familiar que no necesita explicación porque está inscrito en el cuerpo desde antes de que uno tenga palabras para describirlo. Y esa historia compartida hacía que la relación entre ellas tuviera capas que ninguna relación profesional ordinaria podría tener. La empleada había escuchado hablar de una cercanía entre las dos hermanas que sobrevivió a todo. A las carreras que tomaron caminos diferentes. A los matrimonios y los hijos y las distancias geográficas y temporales. A los momentos en que el mundo del espectáculo, con su tendencia natural a crear jerarquías y competencias, intentó instalar entre ellas una rivalidad que ninguna de las dos estaba dispuesta a alimentar. Esa lealtad entre hermanas era para la empleada uno de los datos más reveladores sobre el carácter real de Flor Silvestre. Porque las mujeres que han tenido que pelear por cada centímetro de espacio que ocupan en un mundo que no estaba diseñado para ellas pueden ir en dos direcciones cuando se trata de las otras mujeres de su entorno. Pueden volverse competitivas, desconfiadas, incapaces de celebrar el éxito ajeno porque cada éxito ajeno parece restar algo del propio. O pueden convertirse en las aliadas más feroces, en las que entienden mejor que nadie lo que cuesta y que por eso cuidan con más intensidad lo que hay que cuidar. Flor eligió la segunda dirección. Con su hermana, con otras mujeres del medio, con las generaciones que vinieron después y que encontraron en ella no una figura que protegía su territorio sino una que abría puertas. Esa generosidad con el talento ajeno, que la empleada observó en varios momentos durante su tiempo en ese entorno, era quizás la cualidad menos espectacular de Flor Silvestre pero posiblemente la más significativa. Porque era la que no tenía público. La que no generaba titulares ni homenajes. La que ocurría en los pasillos y en las conversaciones privadas y en los gestos pequeños que nadie registra oficialmente pero que las personas que los reciben no olvidan nunca. El documental se estrenó el 9 de marzo de 2015 en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Se llamaba Flor Silvestre, su destino fue querer, tomando prestado el título de uno de sus éxitos más queridos. Lo había producido Pepe Aguilar, el hijo menor, y en el Flor hablaba de su vida con una franqueza que sorprendió a quienes esperaban el relato oficial. La versión pulida y sin grietas que suelen ofrecer las figuras públicas cuando el micrófono está encendido. La empleada supo de ese documental desde la distancia de su vida nueva. Lo siguió con la atención particular de quien conoce una historia desde adentro y quiere ver cuánto de esa historia aparece en la versión que se ofrece al público. Y lo que encontró fue algo que no esperaba encontrar con tanta claridad. Encontró a una mujer que había aprendido con el tiempo a hablar de sí misma sin el filtro del personaje. Que podía sentarse frente a una cámara y decir cosas verdaderas sobre su vida sin necesidad de que esas cosas la hicieran lucir mejor de lo que era. Habló de sus matrimonios. De los errores. De los hijos. De Antonio Aguilar con el amor sereno de quien ha tenido tiempo suficiente para separar lo que fue hermoso de lo que fue difícil y encontrar paz con las dos partes. Habló del rancho, de la tierra, de los caballos, de esa vida que había elegido y que seguía eligiendo cada mañana que se levantaba en el soyate. La empleada pensaba en la distancia entre la mujer que había conocido en fragmentos y la mujer que aparecía en ese documental y encontraba que la distancia era menor de lo que esperaba. Que la Flor Silvestre del documental y la Flor Silvestre de los pasillos y las conversaciones privadas que ella había conocido eran reconociblemente la misma persona. Y eso era raro. Era más raro de lo que debería ser. Porque la mayoría de las figuras públicas desarrollan con el tiempo una separación entre la persona que son y el personaje que muestran que termina siendo tan profunda que ni ellas mismas pueden distinguir con claridad dónde termina una y comienza el otro. En Flor esa separación no había ocurrido. O había ocurrido menos que en la mayoría. Y la empleada creía que eso tenía que ver con el rancho. Con la decisión de no vivir en el centro del mundo sino en un lugar donde la tierra no miente, donde el trabajo no termina nunca. Donde la realidad tiene una presencia tan concreta y tan inmediata que no deja espacio para las ficciones que el ego construye cuando no tiene nada real con qué medirse. En 2018, Flor apareció en el video de Cielo Rojo junto a su nieta Ángela Aguilar. La imagen de las dos, la abuela y la nieta, en los corredores del rancho rodeadas de fotografías que documentaban una vida entera, fue para muchos simplemente una imagen hermosa. Para la empleada fue algo más. Fue la imagen de una mujer que había llegado al final de una historia enorme y que podía mirarla sin apartar los ojos.
El 25 de noviembre de 2020 Flor Silvestre murió en el rancho El Soyate, en Villanueva, Zacatecas. Tenía 90 años. La rodeaban sus hijos y sus nietos. Televisa informó que el cansancio había detenido su corazón. Una manera de decir que una vida de 90 años vivida con esa intensidad había llegado al punto en que el cuerpo simplemente ya no tenía más que dar. La empleada supo de esa muerte el mismo día. La siguió desde la distancia de su propia vida. Desde la cotidianidad de una existencia que no tenía nada que ver con los reflectores ni con los escenarios ni con los pasillos del mundo del espectáculo que había conocido durante los meses que trabajó en ese entorno. Y sintió algo que no era exactamente tristeza porque la tristeza implica sorpresa y esto no sorprendía. Era algo más parecido al reconocimiento de que una historia que había comenzado en Salamanca, Guanajuato, el 16 de agosto de 1930, había llegado a su cierre en el único lugar donde tenía sentido que cerrara. En su tierra, en su rancho, rodeada de las personas que amaba. 90 años. La empleada se detuvo en esa cifra y pensó en todo lo que cabía dentro de ella. Una niña que subió a un escenario sin que nadie se lo pidiera. Una adolescente que cruzó el país con su familia porque su madre creyó en ella antes de que el mundo tuviera razones para hacerlo. Una joven que tuvo su primera hija a los 16 años y siguió cantando. Una mujer que sobrevivió 2 matrimonios fallidos y construyó un tercero que duró 48 años. Una artista que hizo más de 70 películas y grabó discos para 3 sellos distintos y giró por toda América y llenó escenarios en todos los rincones donde hubiera alguien que quisiera escuchar lo que ella tenía para dar. Y todo eso era cierto y todo eso importaba. Pero lo que la empleada recordaba con más claridad cuando pensaba en Flor Silvestre no era ninguna de esas cosas grandes y verificables. Era algo más pequeño. Era la manera en que esa mujer ocupaba el espacio. La forma en que su presencia llenaba un cuarto sin necesidad de hacer nada especial para lograrlo. Esa cualidad que no se aprende ni se construye, que se tiene o no se tiene. Y que Flor Silvestre tenía de una manera tan natural que resultaba imposible de ignorar incluso para alguien que hubiera llegado dispuesto a no impresionarse. Sus restos descansaron junto a Antonio Aguilar, su marido y el gran amor de su vida, en el rancho que habían construido juntos. Esa decisión, que a algunos podría parecer simplemente logística, para la empleada tenía un significado que iba más allá. Era la expresión de una fidelidad que no había necesitado palabras para declararse porque ya estaba inscrita en cada decisión que Flor había tomado durante los últimos 48 años de su vida. La empleada pensaba a veces en lo que significa ser invisible en los espacios donde viven las personas que el mundo conoce. Pensaba en todo lo que se ve desde esa posición que no se ve desde ninguna otra. La diferencia entre la imagen y la persona. Entre el discurso y la realidad. Entre lo que alguien muestra cuando sabe que la están mirando y lo que es cuando cree que nadie importante está en el cuarto. En el caso de Flor Silvestre esa diferencia era menor que en la mayoría. Y eso, paradójicamente, era lo más revelador de todo. Porque significa que la grandeza que el público veía en ella no era una construcción. No era una actuación sostenida durante décadas con la disciplina de quien sabe que el personaje debe mantenerse coherente para que el público no descubra la grieta. Era simplemente lo que había. La misma mujer en el escenario y fuera de él. Con la misma fuerza, la misma intensidad. La misma incapacidad de hacer las cosas a medias que la había llevado desde Salamanca hasta los teatros y los estudios de grabación y los sets de filmación y eventualmente al lugar donde siempre había querido llegar sin saber exactamente cómo nombrarlo. La reina de la canción ranchera. El alma de la canción mexicana. Títulos que el mundo le dio y que ella llevó con la comodidad de quien sabe que no hay distancia entre el nombre y la persona que lo porta. No porque se hubiera construido para merecer esos títulos, sino porque los títulos habían llegado a ella desde afuera para describir algo que ya existía desde adentro. La empleada pensaba también en Ángela Aguilar. En la nieta que creció viendo en su abuela no solo una figura familiar sino una demostración de lo que es posible cuando el talento es genuino y la determinación no cede. Una niña que se convirtió en una artista de alcance internacional y que en cada entrevista mencionaba a su abuela con la reverencia específica de quien entiende que hay una deuda que no puede pagarse sino solamente honrarse. Ese es un tipo particular de legado. No el legado de los títulos ni de los récords ni de los números de discos vendidos ni de las nominaciones y los premios. El legado que se transmite de una generación a otra no como información sino como manera de ser. Como demostración de que es posible. Como prueba de que una niña nacida en Salamanca,
Guanajuato, sin privilegios ni apellidos que abrieran puertas, puede subir a un escenario a los 13 años y no bajar de él por 77 años más. Hay una pregunta que la empleada se hizo muchas veces durante los meses que estuvo en ese mundo y que siguió haciéndose después, desde la distancia de una vida que no tenía nada que ver con los reflectores ni con los escenarios. La pregunta era simple en su formulación y difícil en sus implicaciones. ¿Encontró Flor Silvestre lo que buscaba? No en el sentido de los logros externos, que eran documentables y no estaban en duda, sino en el sentido más íntimo y más difícil de medir. En el sentido de si la mujer que había subido a ese escenario a los 13 años con una urgencia que no podía explicar todavía encontró eventualmente el nombre de lo que buscaba. Si la distancia entre lo que era y lo que el mundo estaba dispuesto a ofrecerle fue cerrándose con el tiempo hasta llegar a un punto que se pudiera llamar paz. La respuesta que la empleada fue construyendo de todo lo que observó y escuchó y cargó durante ese tiempo era que sí. Que Flor Silvestre fue una de las pocas personas que tienen la rara fortuna de llegar al final de una historia larga con la sensación de haber sido fieles a sí mismas. No perfectamente. No sin errores ni sin costos. No sin heridas que no cerraron del todo ni sin preguntas que se quedaron sin respuesta. Sino de la manera en que se puede ser fiel a uno mismo en una vida real, que es imperfecta y contradictoria y no cabe en ningún relato limpio. Guillermina Jiménez Chaboya eligió su nombre. Eligió su tierra. Eligió su música. Eligió quedarse en el rancho cuando el mundo le ofrecía otros escenarios. Eligió a sus hijos sobre la comodidad de no tener que dar explicaciones. Eligió quedarse junto a Antonio Aguilar durante 48 años sabiendo todo lo que esa elección costaba y todo lo que daba. Y eligió morir en el Soyate, en Villanueva, Zacatecas, rodeada de las personas que amaba, con el peso completo de una vida que no había sido diseñada para quedar bien en un titular sino para ser vivida con la intensidad de alguien que entendió desde los 13 años que el tiempo no espera y que lo que uno tiene para dar debe darse sin reservas o no vale la pena darlo. La empleada guardó todo lo que vio y escuchó en ese espacio que guardan las cosas que no necesitan ser gritadas para existir. Lo guardó con el cuidado que se dedica a las cosas que importan de verdad. Y cuando alguien le preguntaba cómo había sido trabajar en ese entorno, cómo había sido ver de cerca a esa mujer que el país entero admiraba desde lejos, la empleada pensaba un momento antes de responder. Y lo que decía siempre era lo mismo. Que había muy poca distancia entre la Flor Silvestre que el mundo conocía y la Flor Silvestre que ella había conocido. Y que eso, en un mundo donde el poder y la fama casi siempre construyen una separación enorme entre la imagen y la persona, era la cosa más extraordinaria de todo lo que había visto desde ese lugar invisible que había ocupado en el corazón de una leyenda. Esa era la historia. No la de los títulos ni la de los escándalos ni la de los secretos que el público espera encontrar detrás de cualquier figura grande. Era la historia de una mujer que fue exactamente lo que parecía ser. Y en este mundo, eso ya es más que suficiente para ser extraordinaria.